Derivación compleja, parte uno. Vamos a explicar, ¿no? La unidad número 3 de la guía docente de la materia de variable compleja, ¿no? Ya comenzamos. ¿Qué requisitos necesitamos para el tema número 3? Necesitamos cálculo uno, ¿no? Que es sobre todo lo que es derivadas en una sola variable real, las propiedades, los conceptos, las tablas de derivadas, ¿no? De cálculo 2 necesitamos conocimientos previos, ¿no? De derivadas parciales. Cuando derivamos respecto a x, consideramos a y como constante. Cuando derivamos respecto a y, consideramos a x como constante, ¿no? Necesitamos conocimientos del tema número uno de la materia de variable compleja, que son números complejos. Y de igual manera, ¿no? Las propiedades, los conceptos. Y el tema número 2, que serían funciones en variable compleja. Son requisitos para el presente tema, derivación compleja. Bibliografía, ¿no? Bueno, la bibliografía recomendada, acá está, ¿no? Tenemos los autores, el año de publicación, el título, la editorial, y la ciudad donde ha sido impresa. Bueno, comenzamos. Derivada. Si f de z es unívoca en alguna región del plano z, la derivada f de z está definida como límite cuando el incremento de z tiende a 0, de f de z más el incremento de z menos f de z sobre el incremento de z. Si el límite existe independientemente de la manera como delta z tiende a 0. Podemos observar que esta definición de la derivada de una función compleja es muy similar a la definición de derivada de una función en variable real, ¿no? Tienen bastante similitud. Pero bueno, aquí ya no es x, aquí ahora es la variable z, y z es un número complejo. La notación para indicar la derivada, bueno, de una función f de z, al igual que en variable real, pues puedes colocar f' de z, ¿no? O derivada de f de z respecto de z, ¿no? La notación clásica. Funciones analíticas. Si la derivada f' de z existe en todo punto z de la región R, entonces diremos que f de z es analítica en R y nos referiremos a ella como una función analítica en R. Una función f de z se llama analítica en un punto z sub 0 si existe una vecindad z menos z sub 0 en valor absoluto menor a delta, tal que para cada punto de ella f' de z exista. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Que digamos que tenemos un entorno reducido alrededor del punto z sub 0. Ese entorno está delimitado, ¿no? Por esta circunferencia de radio delta, es decir, esta es una circunferencia que tiene radio delta. La función existe en esta región y también su derivada. Entonces, ¿qué queremos decir? Si existe la derivada de una función en esta región, la función es analítica en esta región. Ahora, este delta puede ser un pequeño, puede ser tan grande como queramos, ¿no? Seguimos. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Una condición necesaria para que w igual a f de z igual a u de xy más i por v de xy sea analítica en una región R es que en R u y v tienen que satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Es decir, previamente necesitamos, si tenemos la función en variable compleja, tenemos que encontrar sus ecuaciones de transformación u y v y comprobar estas ecuaciones, ¿no? Esta ecuación 1 y ecuación 2. Si cumple, pues bueno, es una condición para que esta función en variable compleja sea analítica. Funciones armónicas. Si las segundas derivadas parciales de u y v con respecto a x y y son continuas en una región R, entonces deducimos que derivada segunda de u respecto a x dos veces más derivada segunda de u respecto a y dos veces es igual a 0. De igual manera, ¿no? Derivada segunda de v respecto a x dos veces más derivada segunda de v respecto a y dos veces es igual a 0.
Dichas ecuaciones se llaman ecuaciones de Laplace. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Laplace, ¿no? Bueno, en conclusiones, para que una función compleja sea armónica, tiene que satisfacer las ecuaciones de Laplace, ¿no? Reglas de derivación. Las reglas de derivación del cálculo elemental son válidas para funciones en variable compleja. No es decir, las reglas que hemos aprendido en cálculo elemental, ¿no? Son válidas. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de una suma de funciones, pues bueno, la derivada se reparte. Acá la diferencia lo mismo, ¿no? La diferencia igual se reparte. Aquí tenemos constante que multiplica una función. Sabemos que las constantes salen de la derivada. Acá tenemos las reglas del producto, ¿no? De derivadas. Y aquí la regla del cociente, igual, ¿no? De derivadas. Bueno, también hay otras propiedades, ¿no? Del cálculo elemental, también son válidas para funciones en variable compleja. Derivada de funciones elementales, ¿no? Las fórmulas de derivación del cálculo elemental también son válidas, ¿no? Para funciones en variable compleja. Acá, ¿no? Por ejemplo, derivada de una constante es 0, ¿no? Derivada de la función logaritmo es 1 sobre el argumento, ¿no? Pero podemos observar que acá, en lugar de x, tenemos z, que es la variable compleja, ¿no? Por ejemplo, cosecante de z, su derivada es menos cosecante por cotangente. Y también hay otras más fórmulas, ¿no? De derivación, entonces esas también son válidas, ¿no? A ver, hagamos un ejercicio de aplicación para concluir la primera parte. Sea la función compleja f de z igual a e a la z, ¿no? Es la función exponencial. Determinar las ecuaciones de transformación. Nos pide, ¿no? Comprobar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que habíamos visto anteriormente, y comprobar las ecuaciones de Laplace. A ver. Empezaremos calculando las ecuaciones de transformación de esta función compleja. Bueno, sabemos, ¿no? Que z es un número complejo, o una variable compleja, que es z es x más y veces y. Entonces, en lugar de z reemplazamos x más y veces y. Acá, por propiedades de exponente, podemos repartir, ¿no? O sea, e elevado a la x más y veces y en e a la x por e a la y por y. Sabemos, ¿no? Que productos de la misma base los exponentes se suman, ¿no? Estamos haciendo un caso inverso. Ahora, e elevado a la y por y. En la unidad 1 del presente tema hemos visto el número de Euler. El número de Euler, e a la y se puede escribir como coseno de y más y veces seno de y, ¿no? Eso también se puede demostrar, está demostrado en otro video. Y bueno, aquí aplicamos propiedad distributiva, ¿no? E a la x multiplicamos a coseno de y, e a la x a y seno de y. Entonces acá tenemos, ¿no? La parte real que sería e a la x coseno de y la parte imaginaria que sería e a la x coseno de y. Entonces estas son las ecuaciones de transformación. Este es u y este es v. Acá está. U de xy es e a la x coseno de y v de xy es e a la x coseno de y, ¿no? Entonces repito, son las ecuaciones de transformación. Ya tendríamos. Nos piden comprobar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, hemos visto que son dos, ¿no? Para las ecuaciones de Cauchy-Riemann necesitamos las derivadas, ¿no? De u respecto a x, v respecto a y, u respecto a y, ¿no? Y v respecto a x. A ver, acá está. U respecto a x. Si derivamos respecto a x u, consideramos a y como constante. Entonces, coseno de y se copia, porque toda función de y va a ser constante. Derivada de la función e a la x es e a la x. Entonces la derivada parcial de u respecto a x es e a la x por coseno de y. De igual manera, ¿no? Queremos la derivada de v respecto a y. Consideramos a x como constante. Entonces, toda función de x se comporta como una constante. Entonces e a la x se mantiene. Y derivamos seno de y. Derivada del seno de y es coseno de y, ¿no? Entonces la derivada parcial de v respecto a y es e a la x por coseno de y. Como podemos observar, derivada parcial de u respecto de x es igual a derivada parcial de v respecto a y. Entonces cumple con la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Podemos hacer lo mismo con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, ¿no? Pero para aquí necesitamos la derivada parcial de u respecto a y. U respecto a y, considerando a x como constante, derivada del coseno es menos seno. Acá está, ¿no? Menos seno, el negativo va adelante. Y me queda menos e a la x por el seno de y.
Y de igual manera, ¿no? Para calcular v respecto a x, consideramos a y como constante, entonces seno de y se mantiene y derivamos a la x. Derivada de a la x es lo mismo. Entonces, por lo que vemos, derivada parcial de u respecto a y v respecto a x son iguales, pero de signo contrario, ¿no? Como nos pedía la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces decimos que cumple. Bueno, además esta función es variable compleja, no tiene ninguna restricción, es decir que z puede tomar cualquier número complejo, ¿no? No hay ninguna restricción. Entonces, es continua en todo su dominio. Podemos decir que la función es analítica, ¿no? Además que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, vayamos con la última parte, ¿no? Que es comprobar las ecuaciones de Laplace. A ver, vayamos, acá está, continuamos, ¿no? Para calcular las ecuaciones de Laplace necesitamos la derivada parcial de u respecto a x y u respecto a y, que ya hemos calculado, ¿no? Necesitamos sus segundas derivadas. Segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, de u, ¿no? Acá está. Esta ya es su segunda derivada de u respecto a x, ¿no? Porque derivada de a la x es a la x y coseno de y constante se mantiene. Acá de igual manera, ¿no? La segunda derivada de u respecto a y dos veces. Entonces derivamos el seno. Derivada del seno es coseno de y, ¿no? Y listo. Y el menos a la x se mantiene. Y bueno, tenemos que comprobar, ¿no? Que la ecuación de Laplace, que es la suma de estas dos, me tiene que dar igual a 0. Y obviamente va a dar 0, ¿no? Porque fíjense, estas dos son de signo contrario, se cancelan, se anulan, su suma es 0. Entonces cumple la primera ecuación de Laplace. Para calcular la segunda ecuación de Laplace necesitamos v respecto a y v respecto a x, ¿no? Que ya hemos calculado. Necesitamos sus segundas derivadas, es decir, derivada segunda de v respecto a x dos veces, o sea, su segunda derivada de esta. Derivada de a la x es a la x, por seno de y, ¿no? Y la segunda derivada de v respecto a y, o sea, respecto a y, ¿no? Derivada del coseno es menos seno, acá está el negativo, es que se va adelante, ¿no? Entonces va a ser y el e a la x, que es constante respecto a y, menos e a la x por seno de y. Y de igual manera, la suma de estos dos me tiene que dar a 0. Y cumple la segunda ecuación de Laplace, ¿no? Además, como la función también es continua, podemos concluir, al cumplir las ecuaciones de Laplace, la función es armónica. Bueno, hasta acá sería todo, ¿no? Muchas gracias.